tout le monde. J'espère que vous allez bien et on va commencer notre clase d'aujourd'hui en français. ¿D'accord? Buenos días a todos. Espero que estén bien. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy de francés 1. Eh, bon, eh, en la clase anterior nosotros fuimos conversando sobre la, básicamente l'alphabet. Oui, l'alphabet en français. Ça veut dire el alfabeto en francés. Eh, eh, Conocimos el sonido de cada una de las letras. Recordamos que es importantísimo para el tema de poder deletrear cualquier palabra y que esto nos pueda servir al momento de expresarnos en el idioma francés. Entonces, bueno, conocimos pues el sonido de cada una de las letras. Sin embargo, es necesario recordar que el idioma francés, tiene una fonética distinta a la del español, ¿sí? Nosotros en español estamos acostumbrados a hablar como escribimos, mejor dicho, a escribir lo que hablamos. Escribimos, por ejemplo, la palabra idioma, entonces decimos la I, y luego D-I-O, entonces decimos dio, y luego la M y la A, entonces decimos ma, idioma. Sin embargo, en francés tenemos que comprender que es otra lógica de fonética. Entonces, o debemos aprendernos los sonidos de algunas vocales juntas y de algunas vocales con consonantes, cuando están acompañadas de consonantes, para saber cómo suenan eh, o cómo son estos sonidos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una A y una I, normalmente en español diríamos ahí, como cuando decimos país. Sin embargo, en francés tenemos que entender que una A y una I normalmente van a sonar como una E del español. E. Entonces vamos a tener una palabra como me, que significa pero, y se escribe M-A-I-S. Recordando entonces que los sonidos de las vocales van a cambiar en función de el acompañamiento que tengan. En este caso, la A y la I juntas, perdón, sonarían E, como una E del español, E. Y la S final, la mayoría de consonantes finales no suenan en francés, entonces diríamos me. Casos como estos van a presentarse mucho en el francés y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en el aprendizaje del idioma es o es esa lógica eh, diferente, sobre todo de pronunciación, porque como yo comentaba la clase pasada, el francés es un idioma familia del español y va a haber muchas cosas que se parecen al español. Sin embargo, en la parte auditiva o en la parte de pronunciación es donde más se diferencian, ¿sí? Sobre todo por estas reglas de pronunciación, de fonética, que no aplican en español. Entonces, pues, digamos que tenemos que como pasarnos el switch, o como cambiar nuestra mentalidad para el francés, para entender que no tenemos que pronunciar todas las letras y que no tenemos que eh, digamos, eh, o que cada una de ellas no tiene que ser pronunciada como en español, como las S, como al final las T, las letras T. Entonces, importante tener en cuenta esto. Eh, Dicho esto, la fonética del francés, pues es bastante interesante. Bueno, sin embargo, no es un curso de fonética, pero los invito a que la conozcan, por lo menos lo básico, para entender que cuando se escriben o cuando se tienen palabras o letras juntas, sean vocales con vocales o sean vocales con consonantes, entender que esos sonidos van a ser específicos. Y algo muy importante que lo comentaba la vez pasada, es que en francés la Y se considera como una vocal.
Si nosotros entendemos esto, que la Y se considera como una vocal, eh, digamos que no vamos a tener problema o no vamos a tener mucho problema con la pronunciación de esta letra, porque va a ser como una I. Entonces, no vamos a pronunciarla como en español, como cuando decimos la palabra yate, ¿no? O como cuando decimos la palabra eh, yo. Si lo entendemos como una vocal, vamos a pronunciar palabras como yogur, por ejemplo, yogur, que se dice en español yogur, en francés se escribe parecido y se pronuncia yaourt, yaourt, entendiendo que no sería con una Y como sonido sh, sino un sonido de vocal, entonces diríamos yaourt, yaourt. Bien, eso es importantísimo, entender que en francés consideran a la Y como vocal y de hecho pues tienen 6 vocales entonces, las 5 que aplican para el español, más la vocal o la Y considerada como vocal en francés. Entonces, bueno, repito, los invito a conocer este mundo de la fonética para aprendernos esos sonidos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la palabra bonjour, 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 entender que la O y la N suena on, y nos aprendemos ese sonido. Y cada vez que tengamos una O y una N, no vamos a decir on como en español, sino vamos a decir on, que es una vocal nasal, saldría el sonido básicamente enfocado en esta zona y sería on, on. Entonces vamos a decir palabras como administración, chanson, educación, educación, y vamos a tener esas palabras que no van a terminar en ese sonido on, como en español, sino va a ser un sonido on. Bien. Y el sonido ru, la O y la U, vamos a entender de ahora en adelante que la O y la U van a sonar como una U en español. Entonces vamos a decir U, normal, U. Por eso digo bonjour, 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 bonjour. Y repito, entender que ese sonido O U es un sonido de U en español. Bien. La U sola en francés, recordamos que suena U, U, como lo vimos en la clase anterior. Entonces, ese sonido de esa letra U me va o va a ser determinante, porque yo voy a tener, por ejemplo, una palabra que sería la palabra tu, que es tú, el pronombre personal, tú. Y voy a tener una palabra que es tú, que es la palabra todo. Entonces, dependiendo de la pronunciación, a veces, repito, por pronunciar palabras similares al español, nos podemos confundir. Y en lugar de estar diciendo el pronombre personal tú, voy a estar diciendo todo. Entonces, es cierto que el contexto ayuda mucho, pero la idea es acercarnos lo más posible a la pronunciación del idioma y decir entonces tu cuando querramos decir el pronombre personal, tu, par exemple, tu parles français, tu parles français, tu t'appelles comment, tu t'appelles comment, y cuando vamos a decir tú, entender que es un todo. Por ejemplo, tout va bien, tout va bien, tout va bien, oui, que sería todo va bien, tú va bien, tú va bien. Entonces, diferenciar este tipo de sonidos en francés. El acento. eh, el acento en francés tiene una función diferente al español. ¿Qué pasa? En español, el acento o la tilde, bueno, son 3 tipos de acentos en español, pero el acento en nuestro idioma, eh, la función del acento es saber dónde va la mayor fuerza de voz de una palabra. Por ejemplo, yo tengo la palabra jugo y si le pongo un acento a la O sería jugó. Voy a saber entonces que esa palabra la voy a pronunciar con la mayor fuerza de voz al final y digo jugó. Y si no le coloco acento ortográfico, sería jugo. Bien, en francés, yo les comentaba la clase pasada
que todas las palabras, todas sin excepción, llevan la mayor fuerza de voz al final. Todas. Por ejemplo, je m'appelle Fernando. Fernando, como si tuviese una tilde en la O en español. Entonces, el acento en francés cumple otra función. No va a cumplir la función de saber dónde va la mayor fuerza de voz de la palabra, sino el acento va a representar otro fenómeno. Y en este caso es saber dónde va la mayor, perdón, cómo se va a pronunciar la letra. Bien, la letra específica. Normalmente, si nosotros tenemos un acento en francés, si el acento va o está colocado sobre cualquier vocal que no sea la E, no va a cambiar el sonido de esa vocal. Si el acento lo tiene una A, una I, una O o una U, no va a cambiar el sonido de esa vocal. Pero si el acento lo tiene la vocal E, que sería la E en español, sí va a cambiar el sonido de esta letra y va a sonar diferente. Va a sonar E o va a sonar E. Va a sonar E o va a sonar E, dependiendo del acento que lleve. Entonces, vamos a tener palabras, por ejemplo, como fatigue, fatigue, oui, fatigue. Se escribe F-A-T-I-G-U-E, fatigue, pero si esa E al final lleva un acento como el de nosotros, una tilde como la de nosotras, como la de nosotros, se pronunciaría fatigue, fatigue, que traduce cansado o fatigado. Fatigue. Bien, entonces, ¿cuáles son los acentos en francés? Hay tres tipos de acentos en francés. El primero de ellos, que es como el caso que acabo de explicar, se llama accent aigu. Accent aigu. Sería acento agudo. Accent aigu. Accent aigu. Y normalmente va sobre la E, también puede ir sobre otra letra, pero normalmente se ubica o se coloca sobre la letra E y cambia su sonido de E a E, como en el caso de fatigue, fatigué. ¿D'accord? Otro acento en francés sería el acento que se denomina accent grave, y es como el del español, pero totalmente opuesto, inclinado pues hacia el otro lado, con un ángulo opuesto. Este acento lo puede llevar otras vocales, normalmente lo lleva la E y cambia también su sonido. Por ejemplo, la palabra mer, mer, oui, mer, que traduce madre, mer, se escribe M, E, accent grave, R, E, M, E, accent grave, R, E, mer, así como père, sería padre, père, P, E, accent grave, R, E, père. Entonces, este acento grave va a cambiar el sonido de la E, que es el sonido de la E, perdón, sonido de E, para un sonido E abierto. E, para decir mer o père. Bien. Y el otro acento que existe en francés se denomina accent circonflexe. Accent circonflexe. ¿De acuerdo? Este acento, que se denomina circunflejo en español, acento circunflejo, repito, lo pueden llevar otras letras, normalmente lo lleva la E, la letra E, y va a cambiar el sonido de la letra. Entonces, vamos a tener palabras como fête, 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 que traduce fiesta y se deletrea F, E, accent circonflexe, T, E, fête, fête. ¿De acuerdo?
Esos son los tres tipos de acento. Si lo llevan otras palabras, básicamente lo que hace es diferenciarlas en escritura, pero en pronunciación no va a cambiar su pronunciación, solamente en escritura para diferenciar su, digamos, su concepto. Por ejemplo, la palabra u, que se deletrea O-U, accent grave, sería la palabra dónde, ¿sí? La palabra interrogativa dónde, U. Y sin ese acento, O-U es la conjunción O como en español, ¿sí? Lo decimos O, normal, de conjunción. En francés sería U, sin el acento. Ambos suenan igual. Entonces, ¿cómo se sabe si se habla en la conjunción o cómo se sabe si se está hablando de la palabra interrogativa u? Es el contexto el que nos ayuda a saber o a entender si estamos hablando de una conjunción o de una palabra interrogativa, en este caso. Pero lo importante es saber, en este caso, lo más importante es entender que cuando uno de estos acentos va sobre una vocal que no sea la E, su sonido no va a cambiar, no va a cambiar el sonido de esa palabra, de esa letra, perdón. ¿Entendido? D'accord? ¿C'est compris? J'espère. ¿Qué pasa? Esos son los tres acentos en francés. Tenemos entonces accent aigu, que se realiza o su escritura es igual al español, accent grave, que sería el contrario o de forma contraria a la del español, y accent circonflex, bien, que su grafía es como una especie de V invertida, como una especie de V pequeña invertida, bien. Entonces, esos son los tres acentos. Accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Bien, ¿qué pasa? Hay otra regla gramatical, no es un acento como tal, que se denomina tréma, tréma, ¿oui? Tréma, eh, pero esto no es un acento. Hay que empezar por allí, entender que no es un acento. Es más como un fenómeno gramatical o como un auxiliar gramatical. Pero, repito, hay que entender que no es un acento. Bien, se denomina tréma y se representa con dos puntos sobre la letra. Algo similar a la grafía de nuestra diéresis en español, como cuando decimos palabras como ungüento. Cuando decimos ungüento, esa U debe llevar diéresis para romper el sonido o el, ¿cómo se llama? El concepto de que la G-U-E suena G. Para romper ese sonido, entonces yo digo ungüento en español. ¿Qué pasa? Esta grafía es igual a la nuestro auxiliar tréma, tréma en francés, tréma. Y su utilización es similar a la del español. Sirve para romper sonidos. Bien, hace un momento cuando comenzábamos la clase, yo comentaba que en francés tenemos sonidos o tenemos que entender que hay palabras, que hay letras que juntas suenan de una manera, separadas suenan de otra. Entonces, pusimos el ejemplo de me, que era pero, me. Sí, y comentábamos que su escritura es M-A-I-S. M-A-I-S. ¿De acuerdo? El trema tiene una función similar a la de la diéresis en español y sirve para romper ese sonido. Entonces, esa palabra, si yo le coloco el trema a la letra I, va a romper el sonido o va a romper el hecho de que la A y la I suenen E y se van a separar.
en dos sonidos y se va a pronunciar esa palabra como maíz, maíz. Y se escribe M-A-I. Gemán es M-A-I con trema, o sea, con dos puntos sobre la I, S. Y esto me indica que entonces yo separo el sonido de la A y de la I, que normalmente suenan E, pero en este caso sonarían separados maíz, maíz. ¿De acuerdo? Repito, no es un acento, es más como una especie de signo ortográfico, como de un auxiliar ortográfico o, o algo por el estilo, pero entendamos que no es un acento. Bien, aparte, nosotros tenemos, como en español, pero se usa mucho más en francés, la apóstrofe, la apóstrofe, que sería el apóstrofe, la apóstrofe. Y su utilización es bastante más marcada que en español para realizar algo o para implementar algo que se llama, la clase pasada vimos lo que se llama la liaison, que es juntar el sonido de la última consonante con la vocal o H muda de la palabra siguiente. Y con respecto al apóstrofe, va a existir un fenómeno que se denomina eh, la elisión o l'elisión. L'elisión. L'elisión es cuando yo tengo mayormente una E en francés, puede ser la letra A, en palabras como le, como se, como me, y la palabra que viene comienza por vocal o H muda, entonces yo debo hacer una elisión, entonces esa E se pierde y se provoca un apóstrofe, como cuando yo digo je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle, debería ser je, luego viene un me, que sería M-E, y luego appelle. Pero como M-E termina en E, y luego viene appel, y appel es una palabra que comienza por vocal, entonces yo digo je m'appelle, je m'appelle, ¿entendido? Entonces se hace con ese apóstrofe. Para deletrear esa palabra sería J-E, pronombre, je, m'appelle, como deletreo, m'appelle sería M apóstrofe A, 2P, 2P, serían dos P's, 2P, E, 2L, 2L, dos L's, 2L, E. Je m'appelle. D'accord? Entonces, ese es l'apostrophe en français. En français. D'accord? Repito, J-E, M apostrophe A, 2P, E, 2L, E. Je m'appelle. A, pardon, J-E, M apostrophe A, 2P, E, 2L, E. Je m'appelle. Oui, très bien. Ahora, esos son los, básicamente, acentos y signos ortográficos en francés, los principales. Ojo, recordemos que en francés es como, en este caso, aplica como en el inglés con respecto a los signos ortográficos, solamente los cerramos, no los abrimos como en español. Me refiero, por ejemplo, al signo de interrogación o de admiración. Solamente cerramos estos signos, no los abrimos como en español. ¿Entendido? Y, bueno, vamos a continuar. Espero que haya quedado claro. Dudas, pues quedo atento a cualquiera. Y vamos a continuar entonces con este segundo tema importantísimo, que es como el tema básico de lo básico, más básico que tenemos que tener claro para poder avanzar en el aprendizaje del idioma, que sería les nombres en français. Les nombres en français, les nombres, oui. Les nombres serían los números.
Esto es lo que se llaman los falsos amigos, lo llaman algunos autores, eh, pero no es más que palabras que se parecen o que uno creería que son la que más se parece en nuestro idioma y no lo son. Por ejemplo, nombre no es nombre en francés, en español, es número. Entonces, la palabra nombre, no va a traducir nombre, sino va a traducir número. Bien, pero también tenemos palabras como número, que se trabaja como para número de teléfono, ¿oui? Nombre, como adjetivo, nombre, y número, como sustantivo, número, ¿bien? Entonces, em, vamos a conocer estos números. Bien, vamos a continuar entonces a conocer les nombres en français. Les nombres en français sería entonces los números en francés. Em, Seguramente, no sé si han escuchado hablar o saber que en francés los números son un poco extraños después del número 69. Después del número 69, ellos tienen un sistema un tanto complicado, un tanto diferente, bastante diferente a nuestro sistema en español. ¿Sí? Sin embargo, más allá de la parte jocosa, de que son números raros, de que hay que, muchos dicen que sumar, que multiplicar o algo así, yo soy partidario de entender que pues, los números es algo, como muchos otros temas, bastante serio y tenemos que dominarlos a cabalidad. Entonces, más allá, repito, de la parte jocosa, de la parte de que sean diferentes en español, em, ojo, después del 69. Antes del 69, el sistema es el mismo que en español, excepto por un número, ahorita lo vamos a ver, pero de resto, desde el número 0 hasta el 69, es prácticamente el mismo sistema. Entonces, entender que después del 69 aplica otro sistema, nos lo aprendemos, lo aplicamos y eso es todo, ¿sí? Porque los números, pues, los asociamos nosotros con dinero, los asociamos nosotros con cifras, con datos, entonces son cosas, digamos, muy importantes en las que no podemos darnos el lujo de complicarnos o de enredarnos con un 69 y un 79, o con un, qué sé yo, un 72 y un 62, o un 84 y un 94, porque estamos hablando de diferencias significativas que no podemos, repito, darnos el lujo de cometerlas, ¿sí? De cometer estas confusiones. Entonces, vamos a comenzar con los números. Ojo, no digo esto para comentar que son complicados, que son difíciles, sino simplemente que he visto muchos videos en los que pues se bromea sobre estos números porque sí tienen un sistema particular, pero más allá de eso, repito, la idea es aprenderlo, el sistema, aplicarlo, dominarlo, por supuesto, y eso es todo. Bien, entonces, vamos a comenzar por los números en francés. Los números en francés tienen su particularidad, digamos, también en el tema de pronunciación, ¿sí? No es que sean patrones de pronunciación para otras palabras. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí van a sonar algunas consonantes finales, pero no por esto vamos a entender que las consonantes finales suenan en francés. Las consonantes, la mayoría de consonantes finales en francés no suenan, no se pronuncian. No todas, hay excepciones. Pero una de esas excepciones son los números. En números, vamos a ver algunos números en los que las consonantes finales se pronuncian, suenan, pero, repito, no es que sea un patrón de otras letras, sino simplemente entendemos que es porque se está hablando de números. Bien, el primer número se parece mucho en español y se pronuncia cero, cero. Uy, cero se deletrea sed,
Z, que es la Z, E, accent aigu, E, accent aigu, sería E, acento agudo, R, O, R, O, cero. Bien, perdón. Luego tenemos el número uno, que coincide con el artículo singular masculino indefinido, igual que en español. Un, se pronuncia un. Esa se escribe igual que en español. UN, UN, se pronuncia o se deletrea. UN, y su pronunciación es un, un. ¿De acuerdo? Un. Ese es el número uno. Ojo, esta N no suena, es un sonido nasal, on, pero cuando se hace una liaison, ya sabemos lo que es la liaison, ese sonido de la N sí se va a marcar porque yo voy a unir el sonido de esa N con la palabra que siga. Entonces voy a decir palabras, por ejemplo, como un amigo, yo voy a decir anami, anami. ¿Sí ven? El sonido de la N se está uniendo con el de la A y digo anami, anami. Normalmente el uno suena a, amigo suena a mí. Cuando los uno, entonces digo anami. Similar en español, cosa que hacemos en español y no nos damos cuenta muchas veces, que nosotros decimos un amigo, un amigo. No decimos un amigo, sino un amigo. Yo tengo un amigo extranjero. Yo tengo un amigo. Nosotros decimos un amigo. Estamos pegando esa N a la A y decimos un amigo. En francés es obligatoria esa liaison y decimos entonces, por ejemplo, un ami, un ami. Ese sería entonces el número uno en francés, que sería un, un. Luego tenemos el número dos, que se pronuncia de, de. Oui, se deletrea D-E-U-X. D-E-U-X. Ese sería el número 2. De. Esa X, cuando por supuesto no suena, como lo están escuchando, de, pero cuando se hace liaison, cuando yo uno el sonido de esa última consonante con una vocal o una H muda de la palabra siguiente, esa X va a sonar como una S. Entonces yo digo, por ejemplo, para decir dos amigos, siguiendo con el ejemplo de amigos o de amigo, voy a decir deux amis, deux amis, deux amis, dos amigos, deux amis, dos amigos. Bien. Entonces entendamos que esas X finales, todas las X finales, van a hacer sonido de liaison como si fuese una S. Deux amis. Tres. El 3 en francés se escribe T-R-O-I-S. T-R-O-I-S. Y sepamos desde ahora que las letras juntas, O, I, la letra I, O, I, en francés se va a pronunciar OA, OA, como una W y una A, OA. Entonces voy a decir esta palabra, trois, trois, ¿oui? Trois. Esa S no suena, pero cuando tenemos que hacer liaison, sí. Entonces digo, por ejemplo, trois amis, trois amis. Sería tres amigos. Trois amis. Bien, trois amis. Bueno, tenemos los tres primeros números. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Bien. Continuamos. El número 4 tiene un fenómeno que no aplica en español, que es la U y la A. Nosotros en español tenemos la Q, la U y la I,
o la Q, la U y la E, y lo pronunciamos qui o que, respectivamente. En francés vamos a tener, aparte de esos dos sonidos, vamos a tener la Q, la U y la A, y la Q, la U y la O, y vamos a decir palabras como ca y como co. ¿Bien? Entonces es el mismo fenómeno. La U es muda y decimos entonces K o decimos co si tenemos QUA o QUO en francés respectivamente. Entonces, el número 4 se pronuncia quatre, quatre, quatre. Se escribe entonces QUATRE, quatre. Bien, ese es el número 4. Se pronuncia quatre, pero por experiencia, muchas veces cuando hablan muy rápido los franceses, esa TRE al final casi no suena, es muy poco. Entonces van a pronunciar este número como cat, cat. En lugar de decir quatre, van a decir cat, cat. Uy, pero esto, repito, es cuando hablan rápido, pero va a ser común escuchar esa palabra eh, pronunciada como cat y no como cat. Bien. 5, el número 5 se pronuncia o se escribe con una I y una N, que de ahora en adelante vamos a entender que la I y la N en francés, así como la I y la M, se van a pronunciar un, un. Es un sonido como una especie de A abierta nasal. Un, un. Entonces voy a decir cinq, 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 cinq. Repito, su escritura sería C-I-N-Q. C-I-N-Q. Y lo pronuncio cinq, cinq. Esa Q suena. Ya continuamos con los demás números. Los demás números. Bon, on continue. El número 6 se va a escribir S-I-X, S-I-X, y se pronuncia sis, sis. Sí, esa X, en este caso puntual, va a sonar como una S y va a tener sonido y va a ser sis, sis. Bien, si hay liaison, la S es como una S, o sea, la X, perdón, es como una S, como su sonido en sis, y se aplica como es. Sis. El número 7, repito, los números no siguen un patrón de pronunciación, ellos tienen una pronunciación particular. Entonces, el número 7, por ejemplo, se escribe S-E-P-T, 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 y se pronuncia la T y no se pronuncia la P. Entonces decimos set, set, set. ¿Uy? Set. Esa P es muda en ese número. El número 8 se escribe H-U-I-T. H-U-I-T. Se pronuncia wit, wit, wit. ¿De Wit. Con U francesa. Recuerden que la U francesa es más cerrada los labios y decimos U, wit, wit, wit. Uy, y esa T suena. Wit. El número 9 se escribe neuf. Se pronuncia, perdón, neuf, neuf. Y su escritura es N-E-U-F. N-E-U-F. Neuf. Neuf. Y el número 10 se pronuncia similar al 6. El 6 sería sis y el 10 es dis. Dis. Bien. Esa X suena como S y se pronuncia y decimos dis. Entonces, tenemos los 10 primeros números. Vamos a pronunciarlos todos de manera pausada para entender su pronunciación. Entonces decimos un, bueno, comenzar desde cero. Zéro, zéro, un, deux,
trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10. ¿De acuerdo? Esos serían los 10 primeros números del francés, similares al español un poco, pero en pronunciación no tanto. Continuamos con los siguientes números, que son números con palabras simples. Bien, aquí se parecen al español un poco más. El número 11 en francés se pronuncia se pronuncia onze, 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 y se escribe O-N-Z-E, O-N-Z-E, onze, onze, bien, onze. Em, Ese es el número 11. El número 12 se pronuncia douze, douze, douze. Se escribe D-O-U-Z-E, D-O-U-Z-E, douze, douze. Ojo con este número y con el número 2. El número 2 se pronuncia de. El número 12 se pronuncia douze, douze. Una manera de diferenciarlos, primero la pronunciación de la OU en el 12, que suena douze, douze, y en el 2 suena de. Pero más allá de eso, está que en el 12 pronunciamos esa Z al final, douze. En el 2 no pronunciamos la X al final, de. Pero si nosotros decimos, o sí, después de cada uno de esos números, decimos una palabra que comience por vocal o H muda, decimos, por ejemplo, dos amigos, decimos deux amis, deux amis, deux amis, deux amis. Y si decimos 12 amigos, decimos douze amis, douze amis, douze amis, deux amis, douze amis, deux amis. Bien, entonces, tenemos que enfocarnos en la importancia de la pronunciación de la OU, que suena U, douze, y de la EU, que suena y digo de. ¿De acuerdo? El número 13 se pronuncia treize, treize. Bien, treize. Y esa I en ese número es muda, entonces decimos treize, treize, treize es 13. Bien, el número 14 se parece bastante en español y se pronuncia quatorze, quatorze. Bien, quatorze. Con esa Z al final, en la que se pronuncia la Z, y decimos entonces quatorze, quatorze. Y el 15 en francés se pronuncia quinze, quinze, quinze. Así como el número 5 que decimos o que decíamos que se pronuncia cinq, cinq, con esa IN en francés que suena un, el número 5 cinq, el número 15 se pronuncia quinze. Ok, continuamos entonces y justo este corte que se hizo por el tema técnico quedó muy pertinente porque hasta este número, 15 o 15 en español, 15, hasta este número en español se trabaja con palabras simples. Bien, en español de aquí en adelante comenzamos nosotros a decir los números con palabras compuestas. Por ejemplo, el siguiente número en español se dice 16. Y si nosotros analizamos, es la unión del 10 con el 6. Y decimos 16, 17, 18, 19. Bien, pero en francés esto no pasa eh, en este punto. Ese fenómeno va a ocurrir a partir del 17.
¿Qué quiere decir esto? Y ojo, es un error muy común para los hispanoparlantes, para nosotros, los que hablamos español, eh, porque como nosotros decimos 16, pensamos que el 16 en francés se dice igual, se dice 10 más 6, pero ese número en francés es una palabra simple. Bien, ¿qué se dice? 16, 16, 16, se escribe S-E-I-Z-E, 16. Ojo con esto, no es como en español que tenemos un número compuesto, sino es una palabra simple que se dice 16, 16. Bien, ojo con este número, con el 16, porque el 16 se va a repetir en dos casos más al final, ¿sí? Se va a repetir en la serie de los 70 y en la serie de los 90. Ahorita van a entender por qué comento esto de serie de 70 y serie de 90. Pero lo importante acá es entender que no es como en español, no es un número compuesto, es una palabra simple que se pronuncia o que se dice 16, 16. Bien. Ahora sí, de aquí en adelante se parece al español porque el número 17 también se dice 17 en francés, pero aún es más fácil porque simplemente se dice el número 10 y el número 7. Entonces dice esa Y o esa unión como en español de 10 y 7. En francés es simplemente decir el número 10 y decir el número 7. Y decimos, lleva un guión, decimos 17, 17. 10, 10, que es 10, y set, que es 7. Entonces decimos 10, 10, con un guión entre el 10 y el 7. 10, bien, 10. Luego, el número 18 es la unión del 10 y el 8, y decimos, como el 8 comienza por H, tenemos que hacer liaison. Entonces decimos 18, 18, 18. Bien, 18, 18, el número 19, es decir, el número 10 más el número 9, y decimos 19, 19, 19, 19. Y de aquí en adelante vamos a empezar a hacer una serie de uniones como en español. Por supuesto, vamos a agregar palabras como 20, 30, 40, 50, pero vamos a unir estas palabras 20, 30, 40, 50 con los números 1, 2, 3, 4, 5 hasta 9. Bien, el primero de estos es el número 20, que en francés se dice 20, 20, 20. Se escribe V-I-N-G-T, 20, 20. Bien, 20. Se pronuncia, o mejor dicho, recordamos que esa IN en francés suena un. Entonces digo 20, 20. Y recuerdo que como es pequeña, que suena diferente a la B alta en español, entonces digo 20, 20. Ese es el número 20. Esa T no suena, esa G tampoco. 20, 20. El número 21, y ojo con esto, los números unos, o la serie de los unos, me refiero a 21, 31, 41, 51, 61 y 71, van a tener esa I o esa conjunción como en español. Que yo digo 21, 31, 41. Esa I o esa conjunción I en francés también va a existir, pero solamente en esos unos que acabo de mencionar hasta el 71. Ojo, desde el 21 hasta el 71. El 81 y el 91 no van a llevar esa conjunción. Y solamente va a ser el 1. El 2, 3, 4, 5, esos números no van a llevar la conjunción I. Pero la conjunción I en francés se dice E y se escribe E-T. E-T. Bien, entonces, para nosotros decir el número 21, vamos a decir literalmente el número 20
20, luego decimos la conjunción E y luego decimos el número uno que es un, pero debo hacer liaison hacia la T, perdón, hacia la conjunción E. Entonces digo 21, 21, 21, 21, porque la palabra va termina en T y la palabra E es una vocal, entonces digo 20, 20. El número uno, mejor dicho, la conjunción termina en T, pero esa T nunca va a hacer liaison, nunca. Entonces nunca vamos a decir o nunca vamos a pegar el sonido de la T con otra vocal o H muda de la palabra que venga, sino lo que puedo hacer es hacer liaison con ella, o sea, hacerle liaison a ella como vante, pero de ella hacia otra palabra nunca voy a hacer liaison. Entonces digo 21, 21, 21, 21 sería el número 21. Y aquí en adelante lo que vamos a hacer es simplemente decir el número 20 más el número de la serie que nos falta. Por ejemplo, 22, vamos a decir 22. O sea, 22, 23, 24 y así hasta el 9. Entonces, en francés sería 20, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 20. ¿Qué pasa con el 8? Como el 8 comienza por H, debemos pegarle el sonido de la T de van. Entonces decimos 28, 28, 28, 29, 29, 29, 29. Y tenemos el número 30 que se pronuncia 30, 30, 30. Bien, teniendo en cuenta que esa E y esa N en francés suenan como una A nasal. En. Entonces decimos 30, 30. Bien, 30. Repito, la conjunción I, que en francés es E, va a ir solo en los unos hasta 71. Dicho esto, el número 31 sonaría 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31. Y de aquí en adelante hacemos similar como en la serie del 20. Simplemente decimos el número 30 más 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Teniendo en cuenta que el 8 va a sonar con una liaison de esa T de 30. Entonces decimos 32, 33, 34. Noten que yo no digo 33, 34, porque cuando ellos hablan por experiencia, no hacen ese sonido de esa T, no lo pronuncian y hablan más rápido, entonces dicen 32, 32. El número 30 solo es 30, 30, pero el número 32 no es 32, o no dicen 32, sino 32, 32, 33, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 35, 36, 36, 36, 37, 37,
37, 38, 38. Hacemos liaison con el 8. 38, 39, 39, 39, K. Vamos con el 40, que suena, se pronuncia 40, 40, 40, 40. Bien, recordamos que el 41, entonces vamos a trabajar con la conjunción y decimos 41, 41, 41, 41, 41. Y seguimos con la serie 42, 43, 44, 45, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 49. Bien. Y vamos con el número 50, que se pronuncia 50, 50, 50, 50, 50, 50. Bien, con esa IN y con esa AN. La IN suena abierta, A, y la AN es como una A nasal y suena A. Entonces decimos 50, 50, 50. Para nosotros que estamos con el aprendizaje del idioma, de pronto parezca un poco extraño tener que mover tanto o gesticular tanto con los labios, con los dientes, pero, repito, es un idioma que aunque es familia del español, tiene diferencias y sobre todo en pronunciación. Entonces tenemos que entender que para poder pronunciar no podemos pronunciar como normalmente pronunciamos en español, que en español los sonidos son vocálicos y todos salen normal, ya estamos acostumbrados, y en realidad solo movemos básicamente los labios, vamos hablando, de pronto algunas eh, pronunciaciones con los dientes, pero no tenemos mayor eh, esfuerzo para vocales, sonidos vocálicos extraños o diferentes. Sin embargo, en francés hay unos sonidos que no existen en español, muchos sonidos que no existen en español. Entonces tenemos que esforzarnos y para eso decir, por ejemplo, el número 50, decirlo 50, 50. Entonces tengo que primero estirar la boca para pronunciar la IN y decir san, san, y que suene nasal, san, con, san, con, san, con, dos sonidos nasales, pero uno a y el otro on, san, con, y luego esa T que debe pronunciarse en el 50. 50, 50, 50. El 51 entonces, trabajamos con la conjunción E y decimos 51, 51, 51, 51. Bien, seguimos con la serie del 50, entonces decimos 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 55. Ese ejercicio nos ayuda bastante a gesticular y a pronunciar bien. Entonces decimos 55, 55, 55, 55, 56, 56, 56, 56, 57, 57, 57, 58, 58, 58, 59, 59, 59 y vamos con el número 60. Hasta aquí, repito, los números, salvo la pronunciación, no tienen mayor complicación respecto a los números en español. ¿Sí? Por supuesto se pronuncian diferente, pero la raíz es muy similar. Por ejemplo, el número 14, el número 50, que se parece a 50, el número 40, que se parece a 40.
30, que se parece a 30. Y repito, si los vemos escritos, los vamos a asociar mucho más. Y esto va a pasar hasta el 60, ¿sí? Pero desde ya tenemos que entender, creo que son razones históricas, la verdad pues no sé exactamente eh, la razón por la que en francés se manejan estos números eh, 70, 80 y 90 de manera extraña, pero lo importante es entender que, como yo les comentaba en la primera clase, eh, digamos que hay un francés universal y hay un francés local. El francés universal, pues, es el que se habla en la mayoría de países francófonos, comenzando por supuesto por Francia, pero tenemos países como Quebec, bueno, regiones de países como Quebec en Canadá, o muchos países africanos, como Senegal, el Congo, Marruecos, Argelia, y tenemos otros países puntuales como Bélgica y Suiza, que tienen un sistema diferente. Bélgica y Suiza tienen un sistema diferente para la pronunciación de los números, pero de hecho estos sistemas o este sistema que aplican en eh, Bélgica y en Suiza son más parecidos al español, pero lo recomendable es aprendernos los números del francés de Francia, porque es el francés que se ha extendido al mundo y es el que más se usa como francés. Entonces, a menos que tengamos algo muy puntual en Bélgica, de solo ir a Bélgica y solo quedarnos en Bélgica, pues nos aprenderíamos los números belgas, por así decirlo, del francés belga. Pero eh, preferiblemente, y es lo recomendable, aprenderse los números del francés universal. Bien. ¿Por qué comento esto a partir de aquí? Porque justamente a partir de acá es que comienza ese fenómeno extraño que tenemos que dominarlo, aprenderlo y aplicarlo. El número 60 en francés se dice soixante, 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 60, soixante. Bien, soixante. ¿Qué pasa? Desde ya tenemos que entender que el número 60 o que la serie del 60 va a prolongarse 20 números. ¿Qué quiere decir esto? Que el número 60 y el número 70 van a tener la base 60, 60. Y yo voy a jugar con los números desde el 1 hasta el 19. ¿Sí? Suena un poco extraño, pero repito, es la manera como se dicen los números en francés. Entonces, dicho esto, yo digo, la primera serie es simple, es como en español, o sea, con la lógica del español. Soixante-un, soixante-un, recordando la conjunción E, la conjunción E, soixante-un, perdón, soixante-deux, 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 soixante-trois, soixante-trois, 64, 64, 65, 65, 65, 66, 66, 66, 67, 67, 67, 68, 68, 68, 69, 69, 69. Hasta el 69, repito, los números tienen una lógica que no es diferente a la lógica del español. Pero a partir de aquí es donde viene lo que no se parece al español y es lo que comentaba hace un momento. Vamos a prolongar entonces la serie del 60, 20 números. Y el 60 y el 70 se van a decir con la base 60. ¿Qué quiere decir esto? Que el número 70 yo lo voy a decir 70, 70, 70, que traduce 60-10, 70, 70. El 71, recuerdo que debo usar la conjunción y este es el último número que usa la conjunción y digo entonces 71, 71.
71, 71. Bien, 71, 71. Y continúo con la serie de los números hasta el 19. Entonces digo, 72, 72. 72, 72. 73, 73, 73. 74, 74, 74. 75, 75, 75, 75. 76, 76, 76, 76. Vamos con el número 16. 77, 77, 77, 77. 78, 78, 78, 78. 79, 79, 79, 79. Se entiende esta lógica del francés con el número 70, que sería entonces prolongar los números del 1 hasta el 19, con la base 60. Y ahí digo 60 y 70. Entonces, tengo que estar pendiente cuando yo escuche la palabra 60 para saber si luego dicen el número del 1 al 9, sería el número 60. Pero si se dice 60 y luego se dice el número del 10 al 19, estamos diciendo 70. Entonces decimos 75, 75, 65, 65, 63, 63, 73, 73, 68 o 68, 68, 78, 78, 79, 79, 69, 69. Entonces, ojo con em, la pronunciación y la utilización de estos números. Bien, vamos ahora con el número 80. El número 80, el número 80 se pronuncia y se escribe 80, 80, 80, 80, 80. Si lo analizamos, sería 420, 420. Bien, muchos, aquí es donde viene la parte donde la gente echa broma, bromea, diciendo que bueno, que son 4 veces 20, que hay que multiplicar 4 por 20, que hay que sumar, multiplicar. Yo lo asocio más fácil con la idea de aprendernos el número 80 como la palabra 80, 80. Más allá de entender que es 4 20, que podemos decir que 4 veces 20, que es 4 veces multiplicado el 20, más allá de eso, es simplemente aprendernos que el número 80 se dice 80, 80, y listo. 80, 20, perdón, 80. 80, 80. Bien, este número o esta palabra 80 es la base de los 80 y de los 90. Bien, va a pasar algo similar al 60. 60 es la base de los 60 y de los 70. 80 es la base de los 80 y de los 90. Entonces, 81, yo ya sé que no va a llevar la conjunción E, simplemente voy a decir 81. Entonces voy a decir 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 82, 82, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 84,
85, 85, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 88. Repito, los ejercicios en francés, en este caso, nos obligan, y la idea es hacerlo así, a gesticular bastante. Entonces, por ejemplo, el número 88, yo digo 88, 88, 88, 88, 88, 89, 89. Y repito, la serie del 80 se prolonga 20 números, entonces para decir 90 voy a decir 89, perdón, 90, 90, 4, 90, 90, 90, 91, 91. Ya la conjunción no la usamos ni en el 81 ni en el 91. Entonces digo 91, 91, 92, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 96. Ojo con el 16. 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99, 99, 99. Bien, entonces, para la serie del 80 y del 90 va a pasar como con el 60. La base es 80. Yo tengo que estar pendiente del número que se dice luego. Si se dice un número del 1 al 9, va a ser 80. Pero si se dice un número del 10 al 19, va a ser 90. Entonces, 83, 83. 93, 93. 85, 85. 95, 95. 89, no, 89. 99, 99. Bien, entonces, ese es el fenómeno extraño en francés, ya no, o sea, eso es todo, pues, no es tampoco cosa del otro mundo. Es simplemente entender que es un sistema diferente después del número 69, pero nos lo aprendemos, lo aplicamos y listo. Bien, entonces, esos son los números del 1 al 99. El número 100 se dice 100, 100, 100. Bien, 100 es el número 100. Ojo, 100. El número 5 es 5, 5. 100, 100, 5, 5. Bien, 101 sería 101, 101, 102, 103, 104, 105, 105, 106, 106, 107, 107, 108, 108, 109, 109, 110, 111, 112, 113. Y aquí en adelante seguimos nuestra serie hasta el 199, que sería 199. 100, 199, 199, 199. Bien, el 200 simplemente decimos 2
y la palabra 100. Y decimos 200, 200, 200, 217, 239, 252, 275, 299, 299. 300, 300, 300, 300, 303, 313, 340, 352, 352, 373, 389, 398, 398, 400, 400. Normalmente sería 400, pero repito, ellos hablan rápido y dicen 400, 400, 400 sería 400, 406, 410, 418, 423, 444, 452, 469, 482, 497, 497, 50, 500, 500, 500, 505, 505, 505, 520, 530, 542, 579, 583, 495, 595, 595, 600, 600, 600, 602, 620, 635, 648, 653, 653, 663, 679, 683, 694, 694, 700, 700, 700, 702, 750, 790, 790, 800, 800, 800, 800, 802, 812, 820, 830, 860, 60, 891, 791, 900, 900, 900, 903, 955, 993, 993, 999, 999. Y el número 1000 se escribe M-I-2-L-E, 1000, y es el número 1000. Vamos a llegar hasta acá. No nos vamos a complicar por ahora con millones, trillones, todo eso. Vamos a dejarlo en 1000. 1000 es el número 1000. Se escribe M-I-2-L-E, 1000. Y de aquí lo que vamos a hacer es una combinación de números bastante extensa. 1000, 1008, 1008, perdón, 1000, eh, 1074, 1074, 1300, 1300, 1890, 1890. Bien. Y para el 2000, 3000, 4000, simplemente le agregamos un número antes, igual que en español, y decimos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 9000, y podemos decir 300.000.
300 000, 500 000, 700 000, 700 000, y podemos hacer una serie de combinaciones bastante extensa en francés que nos sirve bastante para practicar. Y los invito a que practiquen cualquier número de 4 cifras eh, o de más cifras, pero que sean de cifras de miles. No nos compliquemos con millones. Por ejemplo, estamos en el año 2024. 2024. 2024. 2024. Entonces, pueden pensar en alguna fecha de nacimiento de algún familiar, pueden pensar en alguna fecha importante, en alguna fecha histórica, el nacimiento de algún personaje histórico, y practicar esos números, repito, bastante importantes. Bien, estos son los números en francés. Por allí vamos a tener alguna actividad con algún audio para escuchar esos números y anotarlos, una especie de dictado de números. Pero la idea es practicar todo eso que se ha visto el día de hoy con respecto a los números, por supuesto sin olvidar lo que vimos el día de ayer y en la primera parte de la clase de hoy, que tiene que ver con el alfabeto. Bien, pero haciendo énfasis acá en los números entonces, recordar, repasar, practicar, practicar muchísimo, porque esto es de práctica. Bien, repito, los números son extraños. Después del 69, por cierto, no les comenté que en Bélgica usan otro sistema, pero que no es el que es del francés universal. Igual se lo voy a comentar para que vean que se parece mucho al español. En Bélgica dicen para el 70, 70, 70. El 80 es, si no me equivoco, octant, octant o huitant, no recuerdo. El 90 es nonant, nonant, y ya. No hay nada de series prolongadas de 20 números, pero esto es en Bélgica y en Suiza. Entonces la idea es aplicar o aprender y practicar el francés universal. Dicho esto, entonces, repito, los invito a que practiquen eh, bastante los números, creen números al azar y esfuércense en pronunciarlos, practiquen la pronunciación de ellos para que logren dominarlos, pues. Em, recuerden, esfuércense en la pronunciación. Recuerden que no se dice igual que en español, no por el hecho de que yo vea en el número 5, por ejemplo, una C, I, N y Q, yo voy a decir sin. Ojo, ese ejercicio que acabo de hacer está mal, pero lo hice para ejemplificar que no debo hacer eso, sino que debo entender y detenerme primero y decir, ¿cómo suena la IN en francés? Ah, voy a revisar. La IN en francés suena A, entonces voy a decir cinq, cinq, antes de arriesgarme a pronunciarlo mal o a pronunciarlo como lo pronunciaría en español. Entonces, pues bueno, esta sería nuestra clase del día de hoy. Les repito, los invito a practicar eh, lo que hemos visto, tanto del alfabeto como de le nombre, para luego tener algunas actividades allí importantes de evaluación. Entonces, quedo atento a cualquier duda. Me pueden contactar o a través de la plataforma para cualquier duda y estamos en comunicación. Entonces, nos vemos la próxima clase. Eh, para despedirnos, creo que la clase pasada comentamos algunos despidos. Eh, Podemos decir au revoir, que es el más común, au revoir, pero también podemos decir à bientôt, que es como un hasta pronto. Hay otros que no aplican para este caso, pero puede ser como, para que sepan, pues, que es à plus tard, que es hasta más tarde, à plus tard. Em, Bueno, adieu, adieu, que es más adiós, es más formal, adieu. Eh, y otro que tampoco aplica para este caso, que es a tout à l'heure, que es como hasta más pronto, más cerca, o sea, como hasta dentro de un rato corto, dentro de un ratico pequeño. Pero bueno, básicamente esos son los saludos los despidos en francés. Por supuesto, también está el salut, salut.
que es como el ciao en italiano, sirve para saludar y sirve para despedirse. Salut, salut. D'accord? Bon, c'est tout pour aujourd'hui, es todo por hoy. On se voit à la prochaine clase. Nos vemos en la próxima clase. Et bon, travaillez bien. Salut.